Muy bien, ya le estoy dando la bienvenida a Iván Juliáquer. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Está. Él es una persona muy particular porque él tenía ganas de hacer periodismo, pero decidió tener un trabajo digno, algo mucho mejor, y entonces es politólogo. Es bastante más serio. Ponele, es bastante más serio. No. Y después además ha estudiado en medios. Tenés una cantidad de títulos, no sé si querés mencionar uno en particular, porque si no me pongo a leer y se nos van 2 minutos. No, bueno, soy profesor de ciencia política y estudio temas de política y comunicación. Sí, pero sos doctor por la Universidad de la Sorbona y podemos seguir, ¿no? El señor, si se pusiera... ¿Vieron eso que se ponen brillos acá, de los títulos que tienen? Me lo estaría pesando el hombro. Y estás en Uruguay porque estás dando un taller que comienza hoy en la Facultad de Información y Comunicación. ¿Sobre qué? ¿Cómo sería el título? El título es Polarización, plataformas, o sea, plataformas, digo, Instagram, no sé, TikTok, las que usamos, Twitter, X, sí, y medios, ¿no? ¿Qué está pasando con el debate público en esa mezcla y en las democracias y en las no tan democracias? Bueno, con la irrupción de las redes y con cómo nos comunicamos hoy. Y la particularidad es que tú sos argentino, pero has estudiado el caso de Uruguay y cómo funciona la polarización política en Uruguay y a nivel de medios y demás. Y estábamos hablando antes de empezar que, si bien no debe haber nada más parecido en dos países limítrofes que Uruguay y Argentina, en este sentido tenemos grandes diferencias. Efectivamente, o sea, nos cruza, digo, yo hoy a la mañana me desperté en Buenos Aires, ahora estoy acá en Montevideo, fue todo rapidísimo y claro, me siento bastante demoraste como en menos casa. Que en ir a Corrientes. Claro, y hasta ir a Rosario, ¿no? Pero, digo, ni hablar eso, y al mismo tiempo uno podría pensar, no sé, cuando vamos a hablar de Peñarol Nacional, River Boca o Newell's Central, por decir alguna cosa, tampoco noto tantas diferencias. Claro. A la hora del debate público, de cómo se dialoga, de cómo se charla con el otro, de cómo se tramita la política a escala nacional, pero también local, y en el respeto hacia los otros, noto bastantes diferencias, aunque estemos tan cerquita. Las conclusiones de los estudios que has hecho en años anteriores, te dan que acá todavía hay, me sale decirlo así, hay diferencia, pero no hay polarización. Algo así. O sea, hay una idea de la polarización política que a veces se usa directamente como, digo, uno podría decir, bueno, la polarización es mala de por sí, ¿no? O sea, como si fuera algo malo per se. Y en realidad hay algo que está bien que tengan las democracias, que es diferencia. Claro. Si todos pensáramos lo mismo, si todos estuviéramos de acuerdo en todo, ni siquiera necesitaríamos democracia, claro. Pero sabemos que no pensamos igual, que no queremos lo mismo, y entonces es bastante necesario en la democracia cómo hacemos para congeniar nuestras diferencias o para tramitarlas sin que la sangre llegue al río, por decirlo de alguna forma. Y entonces ahí, en Uruguay, nosotros notamos que había diferencias, en ese caso, entre la oposición cuando estaba el Frente Amplio, o sea, eso lo hicimos el año pasado, y la coalición multicolor o republicana, y ahí veíamos que hay diferencias en algunos planos, pero en muchos otros hay bastantes acuerdos, y sobre todo en Uruguay se daba hasta el año pasado, pero quizás ese estudio siempre hay que repetirlo cuando cambia quién es oposición, oficialismo, y los climas pueden cambiar, pero en principio una idea de que vos hablas con los dirigentes políticos y unos te dicen de los otros y se puede charlar, ¿no? Se puede dialogar. En muchos otros países no está pasando, en el país donde me desperté yo hoy a la mañana y del que vengo, en Argentina, no suele pasar eso, que uno va a hablar con un dirigente sobre el otro político y te dicen, ah, sí, está, o sea, no estamos de acuerdo, pero está todo bien. No, en general el otro es una rata, y rata, diría, es el insulto más liviano que se pueden decir. Claro, a veces. hay una cosa que para nosotros es, para mí, no quiero representar a nadie, que me cuesta todavía entender, y eso que tengo mucha cercanía y voy mucho a Buenos Aires por temas familiares, pero cómo hay una cuestión de parteaguas, cómo se ha ido generando, por la cual el que piensa distinto a uno, piensa mal, y es descalificado per se, y no puede tener un matiz de cosa bien hecha, ¿no? Yo estoy con este coso de Batman. Es como esa cuestión tan primitiva que era el bueno y los malos, claro, ¿no? Sí, pero eso es infantil. Pero me parece que en algún punto yo veo eso en la política argentina. Sí, o sea, no necesariamente la polarización toma el nivel tan tóxico que tiene en Argentina. Pero en Argentina hay una polarización tóxica, digo, me parece que en eso, obviamente el presidente que tenemos actualmente es un presidente que insulta permanentemente, que usa el insulto para los adversarios políticos, pero no hay que perder de vista que Milei no nació de un repollo, sino que viene de un debate público muy polarizado, y sé que o sea, que en Uruguay algunos consumen canales de noticias argentinos,
y ustedes tendrán la experiencia de que si prendes un canal o prendes otro, pareciera que están hablando de países totalmente distintos. Tal cual. En Uruguay, uno después puede elegir si le gusta más un canal u otro, pero hay varios de los temas de la agenda que se comparten, e incluso los testimonios de los distintos actores políticos suelen estar en un canal, cuando en Argentina en general eso no sucede, por dar un ejemplo. Mi canal solo da la opinión de los míos y el tuyo da la de los tuyos. Claro, y además no solo eso, sino que ponen un testimonio y después sale el conductor mismo a hablarle a la cámara y a insultar al político que acaba de salir o a decir este es un genio, ¿no? Claro. Entonces, ahí es muy difícil porque en qué momento podés recomponer, en qué momento hay un lugar de decir, bueno, nos sentamos todos a la mesa, vos pensás una cosa, yo pienso otra. Digamos, la política en un punto se basa en una idea de decir el otro está equivocado. Sí, claro. O sea, básicamente es, vos no estás entendiendo bien, pero tengo que convencerte con ideas, no con pedradas. Claro, o en todo caso, el problema sobre todo de la polarización se vuelve tóxica cuando el otro, la diferencia es moral. Cuando uno dice el otro, no podés ni hablar, con el otro no te podés ni sentar. Cuando el otro, uno dice, voy a tratar de convencerlo, o en un punto dice, no lo puedo convencer, está equivocado, bueno, el otro, uno no cree que la otra persona sea inferior moralmente o una persona que se merezca cualquier tipo de acusaciones o de ataques. Esa es la gran diferencia. La democracia en un sentido se basa en pensar que el otro no terminó de entender, cuando en realidad lo que uno piensa que el otro es moralmente inferior y en realidad es un ladrón, un asesino. Sí, una rata, un corrupto Sí, y todo eso, bueno, o sea, si yo te digo, ahí viene mi amigo el asesino, sentate a hablar, bueno, es medio difícil, ¿no? Claro, si yo te dije todo eso, vos después no vas a tener ganas de sentarte a conversar conmigo. Está difícil. ¿Y vos entendés por qué en Uruguay eso funciona distinto? ¿Por qué no hemos llegado a esos extremos, siendo que consumimos medios argentinos históricamente? Porque en la época, no sé, más de publicación de papel, la revista más vendida de Uruguay era Semanario, ponele, ¿no? Sí, o Gente, claro. o Noticias. Claro. ¿Por qué, siendo que tenemos tanta penetración de medios, una suerte de colonización cultural, sin embargo, esa forma de hacer política acá no prendió? ¿Qué nos protegió? ¿Qué vacuna tenemos? Bueno, me parece que hay una cultura política en Uruguay del diálogo, que eso ha estado desde siempre. Me parece que hay otra cosa que pasa mucho en Uruguay, que me parece que es súper interesante, que es los actores se sientan a la mesa a discutir, ¿no? Actores que piensan distinto están acostumbrados a discutir, ya sea porque los llaman a un debate de un partido, en un local partidario, ya sea porque la televisión los sienta en la mesa, ya sea porque en el Congreso están más habituados a discutir, si bien no quiere decir que a veces no se suba el tono o que en Twitter uno no vea más polarización que la que ve en otros lugares. Si bien eso no es que no pase en Uruguay, quizás la gran diferencia es que Uruguay está acostumbrado a sentarse con otro. Vos pensás algo muy extremo, bueno, ni sentate con el otro y te pones a dialogar. Y esa cultura del diálogo, del país de los consensos, me parece que es muy fuerte en Uruguay. Nosotros hicimos una investigación entrevistando a dirigentes políticos y todos valoraban la democracia como algo fundamental de Uruguay, ¿no? Y me parece que ahí, en este país laico, en algún sentido, obviamente, después o sea, en el sentido estatal ni hablar, pero digo también, bueno, probablemente culturalmente, después la gente profesa sus religiones, pero digo, ese país laico, me parece que una de sus religiones o una de sus fes es la democracia, ¿no? Ahí hay algo, me parece que la democracia necesita permanentemente, como un rito y como las religiones también, ser asumida como algo que hay que seguir alimentando. Y me parece que los distintos actores necesita feligreses. Y me parece que los feligreses están de distintos lugares de la frontera y en distintos partidos. Me parece que ahí hay algo todavía en Uruguay que a veces cuando incluso se sube el tono, después hay algo de la cultura del diálogo uruguayo que llama a la concordia, al menos en la política y al menos en la forma de llevar el debate público. Y de tu expertise en redes, ¿cómo ves esto que está en el diálogo entre políticos que conservan la forma? A veces hay gente también que dice, bueno, sí, están diciendo que hay que sentarse a hablar con el otro, pero no lo creen realmente, o cosas así. Claro. Pero bueno, en público es lo que dicen, entonces el mensaje es bueno. Pero en redes, que es más fácil tirar piedras, ¿cómo somos? Bueno, en redes Uruguay está mucho más polarizado que en otros lugares, o sea, que en otros lugares de Uruguay. Ahora, las redes son más polarizadas que aún así, por ejemplo, el estudio que nosotros hicimos sobre redes, que era, bueno, durante el gobierno anterior, nosotros veíamos que toda la gente de la coalición hablaba entre sí y la calle Pou en su momento, cuando era el presidente, estaba en el medio de esa coalición multicolor y no en el medio de todo el sistema político, y que el Frente Amplio hablaba entre sí, ¿no?
que había como, si uno piensa el debate público, si uno piensa hay un montón de lugares donde se encuentran, en realidad en las redes no se encontraban tanto. Cada uno le hablaba a los propios, que es una lógica de la red, ¿no? Que en general uno siempre está con los que piensan más o menos con los que piensan más o menos como uno, el algoritmo te lleva a eso, la gente prefiere en general escuchar a los que piensan más o menos como uno, y entonces ahí es más difícil el contraste, ¿no? Y en todo caso los que veíamos que se acercaban un poco más, ya eran o los que se llevaban bien con los otros y trataban de trazar ciertos puentes, en su momento Yamandu Orsi, por ejemplo, que era de los del Frente Amplio más cercanos a la coalición, o los que quizás eran un poco más los que, diríamos, se picanteaban. Los fogoneros. Sí. Los que generaban reacciones, como por ejemplo Graciela Bianchi, ¿no? Digo, pensando cómo el centro en las redes lo pueden ocupar, ya sea por moderación o en todo caso más por radicalización. Esa lógica que yo veía o que veíamos en Uruguay, aún así es solo una parte, ¿no? O sea, es solo una parte las redes sociales. Lo que pasa es verdad que en este momento uno tiene que decir, bueno, pero la verdad es que las redes cada vez son más importantes y la perspectiva es que las redes sean cada vez más importantes y los otros espacios menos importantes porque nosotros socializamos en redes. Ahora, pensar que es solo el mundo de las redes, nos perdemos una parte importante y además Twitter o X representa, es verdad, la red social de la información y de la política, pero no es la red social más masiva. Es quizás de las redes masivas la menos masiva de todas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se da el diálogo en otros lugares? Bueno, se da de otra forma, ¿no? Estaba pensando en un paralelo que es muy montevideano, tal vez, pero a ver si lo puedo ejemplificar. En febrero acá hay carnaval. Sí, claro, lo conozco. El carnaval tiene un micromundo que son quienes van al teatro de verano y se sientan en la platea baja, son los abonados, que se quedan hablando sobre los espectáculos y los que están concursando. Y consideran que su opinión tiene muchísimo peso. Son un grupito así, y si los escuchás, tienen la verdad revelada, y resulta que no pasa nada con ellos, ni en los tablados, ni en el jurado cuando tiene que definir el concurso, ni nada. ¿No puede pasar eso con las redes? ¿A qué voy? Si el carnavalero que está armando el espectáculo escucha y se guía por los abonados, está prestando atención a esa minoría y no lo que le pasa en los tablados. Si el político le presta atención solo a la red y se pierde de caminar por la ciudad, está dejando fuera a la mayoría también. ¿Puede ser peligroso también eso, o no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que al mismo tiempo las redes tienen una lógica que en algún sentido es más radicalizadora, porque en algún sentido te genera que todos son como vos, entonces ahí te envalentonás y entonces podés avanzar un poco en una lógica. Nadie me va a venir a pegar una trompada si digo un disparate. Claro, pero al mismo tiempo todos piensan más o menos como vos, esa es la lógica algorítmica, ¿no? Porque todo el tiempo decís y te vas un poco profundizando en eso, pero efectivamente puede ser que sea solo una parte. Para mí, dos ejemplos interesantes yendo a la elección anterior de Uruguay, no la presidencial del... Cuando ganó la calle Pou. Cuando gana la calle Pou, en el 20. Ahí me parece que hay algo, hay como en el 19, perdón. Hay dos cosas interesantes, ¿no? Hay, por un lado, Juan Sartori, ¿no? Juan Sartori, uno hubiera pensado en otro país, bueno, llegá, armate un partido y competí. Juan Sartori, ¿qué hizo? Compitió dentro del Partido Nacional. O sea, ahí digo, ya estamos hablando de partidos que median, que es, dale, sí, vos venís de afuera, etcétera. Bueno, venís dentro del partido. Y otra experiencia podría ser la de Cabildo Abierto, la del propio Manini, que en ese momento también surge como un partido por fuera, pero inmediatamente es incorporado dentro de una coalición mucho más amplia, donde tiene que negociar, pierde, va, viene, y también incluso esa opción quizás más por fuera, y hasta en un punto en su momento, en su origen más radicalizadora, termina también un poco en esa cultura del consenso, del diálogo, de la mesa de venir, sentate y vamos viendo a ver qué tenés vos. Eso amortigua, es la sociedad amortiguadora, ahí no inventé nada, eso es real de Azúa, digo, Uruguay, o sea, los politólogos y los sociólogos uruguayos han trabajado mucho sobre eso, y eso efectivamente todavía funciona en Uruguay. Me parece que es eso, más una idea que también me parece que no es menor, que es los partidos, algo que uno ve, es que todavía, pero eso siempre está por verse, porque la verdad es que uno lo que ve es que sistemas de partidos establecidos en otros lugares se fueron licuando. Uruguay, como dice Juan Pablo Luna, a veces quizás no es que necesariamente sea el norte, sino quizás es un resquicio de lo que era el sistema de partidos antes. Pero digo, mientras tanto, Uruguay tiene con los partidos una cosa de que la gente vota a cierto partido y el partido va a persistir, ¿no? Tiene cierto programa, después el partido te puede decepcionar o no, pero por ejemplo, de donde vengo, de Argentina, en los
últimos meses, o sea, si uno ve, uno dice, Milei llegó con 37 diputados, para ganar una elección necesitas más de 130, ¿y cómo puede ser que haya ganado casi todas las elecciones, casi todas las votaciones en el Congreso? Bueno, porque hay otras cosas que juegan, e incluso se ha dado, por ejemplo, el ejemplo este año de un diputado que presentó un proyecto y 5 días después votó en contra de su propio proyecto. Entonces, digo, ahí lo que genera también es que hay un descreimiento muy grande de la política, lo cual no quiere decir que en Uruguay no se dé, pero en Uruguay permanentemente hay algo de un diálogo con las bases, y también me parece que hay algo que es una dimensión que el estudio que hicimos el año pasado sobre polarización, nosotros le pusimos acá nos conocemos todos, que es algo que me dijeron distintos dirigentes, que era, bueno, vos te podés pelear con el otro, etcétera, etcétera, pero después te lo cruzás, después esto, después lo otro, y acá nos conocemos todos, ¿no? Y una cosa que se ve mucho con las redes y con la polarización es que hay un momento en el que el otro se empieza a volver un extraño. La dificultad más grande de la polarización es cuando el otro se vuelve un extraño, una persona que a mí no me importa, no me genera ningún tipo de empatía. Se muere, le pasa algo, no me interesa nada. Hasta se lo deseo. Hasta se lo deseo. Y en realidad estoy contra los otros y que los otros se mueran. Bueno, cuando el otro está más cercano, cuando el otro vos lo conocés, aunque querés ganarle y pensás que está equivocado y no te gusta cómo piensa y todo eso, que es lógico en una democracia, bueno, es más difícil que el otro se vuelva tan extraño, ¿no? Cuando el otro se vuelve extraño, el avance a veces violento sobre el otro es más fácil. ¿De todo esto vas a estar dando talleres a alumnos de comunicación en Uruguay? Vamos a estar esta semana, sí, en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, dando un curso sobre estos temas, pensando un poco, bueno, este fenómeno de polarización, que es un fenómeno que muchos dicen, bueno, viene de la mano con la emergencia de las redes sociales. Efectivamente, las redes producen algo de esto, pero sin dudas no son solo las redes, ¿no? O sea, no, tiene que haber un caldo de cultivo previo. Pensaba hoy cuando decías lo de Milei, no salió de un repollo, y también lo votaron. Y si lo votaron, algunos lo habrán votado porque entendían que había que cambiar de modelo y no había otra opción, y otros lo votaron convencidos de que estaba bien salir con una motosierra a la calle. Sí. ¿No? ¿Eso tiene que ver con la educación? ¿Con los niveles de educación de la ciudadanía de repente puede tener que ver? Yo no me animo a esa definición. Me parece que sí hay algo que está pasando, es que, por lo menos en la Argentina, en esa división que se armó más kirchnerismo, antikirchnerismo, donde es muy difícil llegar a una realidad, esto que decíamos, no prendés un canal, prendés otro, pero en las redes también, tenés dos ecosistemas totalmente partidos con ideas totalmente diferentes, entonces ahí está permitido radicalizar hasta el fondo, digamos, en algún sentido. Y me parece que ahí también hay algo que está pasando mucho, que es lo que podríamos llamar en las redes, que es el fenómeno del individualismo metodológico, que lo voy a explicar así brevemente, que es, por ejemplo, yo a veces uso en clase un ejemplo de un terraplanista que dice, fui al Polo Norte y te muestro por qué me equivoqué y en realidad la Tierra es redonda, ¿no? Bueno, digo, una persona que era un youtuber que se había vuelto conocido por ser terraplanista, llega y dice, no, me equivoqué, sin creer que todo lo que había hecho la ciencia, bueno, antes era un método de decir, che, mirá, la Tierra es redonda, vos quizás no lo vas a saber y no lo vas a resolver. Hace poco un concejal, que sería como un edil en Córdoba, presenta un proyecto para decir que el 11 de septiembre hagamos un Día del Maestro en nombre de Domingo Faustino Sarmiento. En Argentina existe el Día del Maestro hace décadas y se hace ese día. Es como que alguien diga, hagamos algo en Uruguay el 18 de julio, me parece que está bueno. Algo por la Constitución. Claro. Y es interesante porque hay una idea que te generan las redes, que es que el mundo se hace hacia vos y lo que vos no estás viendo como si no existiera, ¿no? Y el mundo en un punto se basa en que, no sé, vos te subís a un ascensor y confías que va a llegar al 5.º piso si necesitas ir al 5.º piso, te subís a un ómnibus o a un taxi y pensás sin conocer a esa persona que va a cumplir cierta función, y así con todo, ¿no? Que este sillón no se va a desfondar, etc. Digo, también está pasando un poco eso, y me parece que los Milei, los Trump, los Bolsonaro son también en algún sentido algo de decir, bueno, todo lo que se hizo hasta ahora no funcionó para nada, todas las mediaciones son equivocadas, pero además tienen cierto éxito, ¿no? Porque son sistemas que a la vez es muy difícil entrarles desde afuera, ¿no? Y a la vez hay otra cosa que generan las redes, que es muy importante, me parece, que es mucho más fácil atacar que defenderse en la lógica de las redes, ¿no? Claro. Antes no era tan así. No, es cierto. Está bueno eso, porque tiene una conexión emocional muy primaria,
¿no? Van como a esa cosa básica de que capaz que ataco porque siento que me estoy defendiendo al atacar. Claro. ¿No? Sí, y al mismo tiempo, por ejemplo, si yo quiero difundir una fake news, es decir, quiero hacer una operación política para molestar a alguien, lo hago, lo difundo, y el otro cuando empieza a desmentirlo, ya llegó tarde. El daño está hecho. Llegó tardísimo, está hecho. La gente que está o sea, el que lo difundió no tiene ganas de retrotraerse porque lo hizo a propósito y porque si no lo hizo, aún si no lo hizo a propósito, tampoco sus seguidores van a decir, ah, qué bueno, se había equivocado. Y además otra cosa que también se muestra en los estudios sobre las noticias falsas es que en general cuando vos le decís a alguien, che, esto que difundiste es falso, el otro no lo toma bien, no es que está preocupado por el debate público. El otro siente que vos le estás diciendo sos un tonto. Claro, sos un mentiroso. Claro. Y ¿Mentiroso o tonto? Demostrámelo, a ver, demostrame que esto es falso. Claro, ¿no? claro. Y ahí hay un problema. Es interesante todo esto también que, claro, con un mundo, sí, con este razonamiento que vos planteás que va más hacia redes, quienes se forman para comunicar y para divulgar tienen que entender cada vez mejor ese funcionamiento para poder desentrañar y diferenciar lo que es falso de lo que es verdadero, si es que eso fuera posible. Ni hablar, pero también uno podría decir, podés armar todo un movimiento político basado en noticias falsas, ¿no? Tal cual. O sea, digo, Milei dice que Argentina era la principal potencia mundial hace 100 años, o sus últimos 2 libros están acusados, ciertamente y comprobado, de plagio. De plagio, sí. Digo, en otro momento uno podría haber pensado, es un escándalo, el presidente... No genera que se vuelva para atrás. Pero ¿quién no copió en el liceo? ¿No? Claro, bueno, sí, uno podría decir eso. Es uno como nosotros. Claro, pero incluso porque ya no importa tanto esa noción de verdad, sino sobre todo generar congruencia cognitiva, es decir, que los que te están escuchando les suene lo que vos estás diciendo y no tanto que funcione. Pero junto con eso también hay algo que pasa con las redes sociales, que es esta cosa del ataque, que es cuando vos atacás, también lográs que aquellos que en realidad quieren decir... Esta escena que decíamos antes de Uruguay, che, a ver qué opinás vos, qué opino yo, bueno, a ver si le gano con el argumento. En redes sociales la búsqueda no es ganar con argumentos, es sacar al otro de la cancha con cualquier tipo de estrategia, golpes bajos, todo lo que se puede hacer, doxeo, lo que se llama, amenaza, persecución, y todo eso hasta que el otro se calle. Entonces, también eso genera a veces mucho efecto de mayoría, porque la gente cuando llega a las redes dice, ah, todos piensan más o menos así. No es que todos piensan así, ni que todos se quieren comunicar así, sino que los que se querían comunicar de otra forma terminan saliendo porque dicen, ¿para qué me voy a dedicar a esto? Tengo otras cosas para hacer, me voy a jugar al fútbol con los amigos, no sé, me pongo una película, hago otra cosa. Bueno, eso es una consecuencia positiva desde otro lado. Porque bajarse de la red y socializar nos devuelve al diálogo cara a cara. Sí. Después del partido te quedaste tomando un refresco, una cerveza y te pones a hablar de lo que está pasando y no lo haces con la virulencia que capaz que te tuitearías contra esa misma gente. Efectivamente. Sí, eso podría ser, ni hablar, y de hecho también, bueno, hay como muchas dudas, ¿no? De cuánto del uso tecnológico estamos haciendo en el amplio sentido, en el uso de los celulares, en la cantidad de tiempo que pasamos scrolleando y todo eso, ¿es bueno para la salud o no? Sin dudas, para la salud de la democracia, no. A diferencia de lo que pensábamos hace 15 años, decíamos, qué bueno, ahora cada uno va a poder decir lo que quiere y va a ser una escena mucho más plural, diversa, donde cada uno opina. Bueno, la verdad es que hoy, en general, las redes no se han vuelto el paraíso democrático, más bien lo contrario. Y entonces, bueno, hay que ver si eso todavía hay forma de darlo vuelta. Iván, vos tenés un podcast que en realidad ya tiene varias temporadas hablando de estos temas. Sí, yo... tengo un podcast en una revista argentina que se llama Anfibia, que se llama... De Cristian Alarcón. Sí. Tremendo periodista. Que se llama Batalla Cultural. Y ahora, en este momento, justo sobre estos temas, sacamos un podcast que se llama Polarizados, de la Universidad de San Martín, que es donde trabajo en Argentina, que tiene 7 episodios y terminó, o sea, publicamos el último episodio esta semana, así que está Uno de los disponible. últimos es hablando sobre lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿puede ser? Sí, hablamos mucho del tema de qué es verdad y qué no es verdad, y la verdad es que... La verdad, por ejemplo, una de las verdades era la ciencia, ¿no? Y hoy la ciencia es, bueno, y vos, o sea, vos opinás que el COVID se cura de tal manera, con distanciamiento, con vacuna, bueno, yo creo que si salís al sol te vas a curar, bueno, pero yo soy médico o yo soy científico, bueno, está bien, pero yo respeto tu opinión, respetá la mía, bueno, hay pero una yo soy dificultad. influencer, Claro. ¿de qué me venís con tu título de, Claro, ¿no? de sí. Massachusetts? Estabas Sí. en el MIT, fenómeno, pero yo estaba mirando los partidos de Chacarita y me di cuenta que
Sí. Estar al sol hacía bien. Sí. Eso se relativizó todo. Igual la ciencia tiene una cosa que es buenísima como ejemplo para el diálogo, ya cierro que me dijo Andrés, pero la ciencia se revisa a sí misma y se corrige. Totalmente. Y lo que está pasando con la polarización es que nadie se corrige, sino que se reafirma. Me parece ¿no? que das totalmente en la tecla, que efectivamente uno de los grandes temas hoy es continuar en la tuya, por más que la verdad y los hechos digan lo contrario. Y eso me parece que es una crisis grande para el saber, es una crisis grande para las democracias. Y creo que, por ejemplo, ya que justo dabas un ejemplo de algo de Trump y Milei, más que políticos, más que otra cosa, son influencers. Y me parece que hoy estamos viendo la política hecha por influencers que sin una fuera, fomentando los nichos y a los otros, bueno. Política para seguidores. Política para seguidores, mientras los tuyos te banquen, el resto no importa. Y ahí es muy difícil la democracia, porque la democracia se basa no solo en los que te bancan, sino también en los que no te bancan. El problema es que cuando los que te bancan dicen, bueno, no lo sigo más y no le pongo más corazoncito. Ahí están complicados, claro. Iván, un placer la charla, gracias por la visita. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden entrar a Spotify, está Batalla Cultural y Polarizados, pueden estar escuchando los podcasts de Iván y cultivándose en todo esto que es apasionante, para poder después tener charlas apasionantes sin tirarse piedras con los que piensan distinto. Hacemos una pausa y ya seguimos en el living.